Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta clase de la lección número 3. Ya hoy completamos nuestra clase, llegamos a la clase número 8 y vamos a continuar con la temática que estábamos viendo, hace 8 días o la clase anterior. Les decía que íbamos a empezar con el tema profético, pero desarrollando el tema me di cuenta que era mejor continuar con el tema histórico hasta el Imperio Romano y posterior a ello ya empezar a desarrollar el tema profético para conectarlo de una vez con las profecías cuando se cumplen en la época del Mesías. Así que, sin más, vamos a retomar la clase. Voy a compartirles mi pantalla. Y bueno, resumiendo un poco lo que hemos venido viendo para conectarlo con la clase de hoy, sabemos que el reino del norte fue llevado en cautiverio por el imperio asirio, pero que durante todo ese proceso mucha gente de las tribus, sacerdotes, levitas y las demás tribus descendieron, inicialmente por el tema de la idolatría, de Jeroboam, y posteriormente cuando vino el reino de Asiria a llevar los cautivos, muchos huyeron y hubo un crecimiento demográfico acá. Y también luego en la época del rey Josías de Judá, celebró una Pascua y muchos descendieron acá ya en pleno, después de la dispersión, como casi 100 años después del cautiverio, muchos de los que estaban aquí descendieron. Es decir, el reino asirio conquistó esta tierra, la anexó a su imperio y la gente que estaba aquí, muchos se fue, muchos los llevaron cautivos, no regresaron, muchos los diseminaron, los regaron en todo el imperio asirio, establecieron una provincia llamada Samaria y ahí se empezó a formar lo que vamos a conocer posteriormente como los samaritanos. Y estábamos viendo la clase pasada que dentro de esos samaritanos había un grupo que eran los Shomrim, que era el remanente, ¿sí? Observadores, guardadores o guardianes, que eran los descendientes de los antiguos israelitas que se habían quedado ahí y que ellos, con el correr del tiempo, ellos, digamos que siguieron guardando la Torá hasta la época del primer siglo, pero con algunas modificaciones que se empezaron a gestar desde la época de Jeroboam, ¿no? Y era que la adoración era en el monte Gerizim, y bueno, otros temas que en algún momento los tocaremos en alguna clase de contexto del primer siglo y de todos estos grupos, pero había un remanente que sí observaban la Torah de acuerdo a como ellos la habían conocido y adoraban al único y verdadero Elohim. Eso se fue desarrollando a partir de estos tiempos y es en esa época del imperio persa donde se le empieza a llamar Shomrim o samaritanos posteriormente, pero también había otro grupo que eran los Shomronim, que eran los samarios que fueron los colonos, aquellas personas que fueron deportadas de otros sitios y fueron a habitar allá. Y ellos venían, conocieron del Dios de Israel, pero lo mezclaban con los dioses que ellos traían. Les decía que en el primer siglo no hay distinción, simplemente se llama samaritanos. Ahí se formó este grupo. ¿Qué otro grupo vemos acá? Vemos que esta casa de Israel finalmente se asimiló en el imperio asirio, prácticamente desapareció, muchos de ellos ya estaban en idolatría, adorando otros dioses y perdieron su identidad, ¿ya? O sea que la casa de Israel como tal desapareció, la casa de Israel como tal. Ya fue quedando el reino de Judá, que sí permaneció con la Torá. Luego, vimos la clase pasada que el imperio babilónico se los llevó a ellos cautivos también, ¿sí? En la época del imperio persa, eh, van a permitir, y que fue lo que vimos la semana pasada, en la época del imperio persa, ellos van a permitir que retornen otra vez a Judea, a Jerusalén, que reconstruyan el templo, de hecho lo reconstruyen, Zorobabel, y vimos que Esdras, Nehemías, y todos ellos van a participar en diferentes tiempos, en esas eh, tres veces que retornaron o en esas tres, a ver cómo lo decimos aquí, en las tres expediciones, sí, en tres expediciones
con Zorobabel, la segunda con Esdras y la tercera con Nehemías. El imperio persa dominó durante 200 años, que fue en esa época entre el 538 y el 333, cuando va a venir Alejandro Magno, ¿sí? Con el imperio griego, a tomar toda esta zona también y a someterlo. El día de hoy vamos a ver precisamente el tema del imperio griego a la cabeza de Alejandro Magno. Para ello vamos a ver un video que hice hace alrededor de un año, sí, más o menos, sí, para la fiesta de Hanukkah. El video se llama Hanukkah. Es una narrativa histórica que hice narrando la historia de qué fue lo que ocurrió cuando vino el imperio griego y dominó todo el territorio de Judea. Ya en esta época, a partir de aquí con los persas, también se van a empezar a conocer como judíos. Y judíos pues tiene que ver no solamente con la tribu de Judá. Recuerden que la tribu de Judá era la tribu más grande que había aquí. Y estaban establecidos en el territorio de Judea, y por eso todos los que pertenecían al reino de Judá se le empezó a llamar judíos, independientemente que fueran de otras tribus. Y esto hay que tenerlo presente porque los judíos son de diferentes tribus, porque lo vimos acá claramente que habían de diferentes tribus. Judíos porque pertenecían al reino de Judá, y este Judá, ya en la época del primer siglo y de aquí en adelante, como ellos sí retornaron y mantuvieron su identidad, ellos van a ser el Israel que quedó. Este Israel de acá perdió su identidad y tendió a desaparecer. Prácticamente los que quedaron con una identidad aquí fueron los samaritanos, ¿ya? Pero a partir de ahí se le empiezan judíos, y cuando entremos aquí a la época del imperio griego, se va a hablar de Israel, pero este Israel prácticamente se va a referir a los judíos, a Judea, ¿sí? Que fue el que quedó. El otro ya había quedado disperso. Así que no siendo más, yo los voy a invitar para que vean este video. Vamos a entrar aquí. Ese imperio griego dominó desde el 333 hasta el 140, hasta el año 146 antes del Mesías. Prácticamente la batalla fue la batalla de Corinto. Y ahí fue cuando digamos que prácticamente tomó todo el control el imperio romano sobre el griego. Pero vamos a ver qué ocurrió en esta temporada del imperio griego con el pueblo de Israel, con los judíos. Aquí en esta enseñanza tenemos el link y vamos a ver la clase. Para los que no lo están viendo en directo, sino que lo están viendo a través del canal de YouTube, yo te voy a invitar para que entres a mi página, y en esta grabación que estás viendo en este momento, ahí abajito, aquí abajito de esta grabación, en la descripción, está el link, este link que te estoy mostrando aquí, de este video de Hanukkah, que también ya va a estar montado, y esa va a ser la clase 8. Hanukkah es una festividad no bíblica, una festividad histórica, se llamaría posbíblica, porque hasta esta época del imperio persa fue hasta la última época en que se escribieron los profetas que tenemos en la Biblia. Ya en esa época del imperio griego van a haber otros escritos en griego por algunos judíos también, pero es lo que vas a conocer como libros apócrifos, y que sí están dentro del canon, por ejemplo, de los judíos de habla griega y de la Iglesia Católica Romana, que aceptó estos libros. Pero bueno, eso ya es tema de otra historia. Lo que sí es que el libro de los Macabeos nos va a narrar esa historia de lo que ocurrió con el imperio griego y el pueblo de Israel, o el reino de Judá, o judíos, como llaman. Así que no siendo más, ya sabes. Acá en la descripción, aquí abajo de la descripción, está el link para ver este video de Hanukkah, que es la clase número 8.